Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a los participantes por venir y a los espectadores que están conectándose poquito a poco al Zoom. Como sabéis, esto es uno de los dos formatos con los que estamos celebrando y reflexionando sobre la vigencia de la Declaración de Budapest, de la que nos va a contar más el profesor César Nombela, que fue uno de los participantes y firmantes de la declaración, pero que consideramos que tiene una vigencia importantísima hoy. Hemos puesto la web en el chat, por si acaso alguien ha tenido tiempo de echarle un vistazo. Para este encuentro hemos seleccionado a 7 científicos y científicas que están trabajando principalmente en el extranjero, aunque todo el mundo tiene afiliaciones en distintos sitios, y van a reflexionar sobre sus prácticas con relación a la Declaración de Budapest. Como habrán podido ver, hay 4 temas principales de la declaración y hemos distribuido a los panelistas en relación a estos temas para que podamos profundizar en cómo la Declaración de Budapest elaboró, cuál era el potencial y la responsabilidad de la ciencia con respecto al conocimiento, la paz, el desarrollo y la sociedad, y además desde sus prácticas que nos puedan contar cuál es la vigencia, la actualidad, los retos o qué podría ser ahora una nueva declaración. La selección ha sido intentando abarcar una variedad que represente las distintas prácticas, profesiones, edades, ámbitos de trabajo en un contexto puramente de investigación o docente, administrativo, etcétera. Es decir, intentando también hacer visible que la ciencia no es solamente laboratorio, sino que ocupa muchísimos otros territorios y precisamente por eso también puede atender a todas esas preguntas sociales y culturales tan importantes como las que planteó la declaración y sobre las que tenemos que estar trabajando en colaboración en este momento para intentar encontrar soluciones a los retos contemporáneos. Vamos a ocupar más o menos 1 hora para las presentaciones, que durarán 5 minutos aproximadamente por cada ponente, y después tendremos un pequeño descanso de 5 minutos y después procederemos a la conversación, que será, bueno, primero preguntas del público y después una conversación que será interna hasta que haya preguntas del público y podamos hacer una conversación más abierta. Y yo creo que con esto es todo. El orden va a ser el siguiente. Empezaremos por el profesor César Nombela. Seguiremos con... He puesto el orden aquí también en el chat, con lo cual lo puede ver todo el mundo a medida que va pasando el tiempo y las presentaciones, pero haremos después conocimiento, paz, desarrollo y sociedad. Y cada ponente se va a presentar para que sea más ameno y que puedan decir realmente con mucha más precisión a lo que se dedican y en qué medida conectan su trabajo, su experiencia, que de nuevo no solamente de investigación, sino en todos los ámbitos, con respecto a la declaración. Y si alguien tiene alguna duda, por favor, no dejen de ponerla en el chat, que la contestaremos individual o colectivamente. Así que sin mayor dilación... aquí, el profesor Nombela. Por favor, profesor Nombela. Buenas tardes, soy César Nombela, catedrático emérito de microbiología. He sido en mi vida profesional más de 35 años catedrático en la Universidad Complutense, investigador, creando un grupo de investigación que actualmente es una de las referencias en España. He sido también presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre el año 96 y el año 2000. Y ya en la última etapa de activo he sido rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo entre el año 2012 y el año 2017. La verdad es que es un placer estar aquí. Siento que no sea en los pasillos de IFEMA como año tras año hemos hecho,
con muchísimo movimiento, pero las ventajas de lo telemático pues también tenemos que saberlas aprovechar. Estoy aquí, me lo han pedido sobre todo porque estuve en la conferencia que se desarrolló en Budapest en el año 1999, en concreto desde el 26 de junio hasta el 1 de julio. Este es el libro de ponencias que allí se presentó y que todavía conservo con bastantes marcas de cosas que he ido leyendo con el tiempo para preparar algunas intervenciones. Fue una ocasión en que participamos por parte de España personas de algunas ejerciendo cargos en el gobierno, otros en organismos, como fue mi caso, científicos, también algún director general del Ministerio de Industria y personas implicadas en la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Fue una reunión con grandes ambiciones. Se planteaba lo que yo llamaría la globalidad de la ciencia en un mundo global. Era esa la apuesta en ese momento y los organizadores, bajo el paraguas de la UNESCO, por un lado, y del Council Internacional de Sociedades Científicas, lo que agrupa las asociaciones científicas en cada país, se van agrupando, luego se agrupan en uniones internacionales y todo esto constituye un council internacional. Estos dos organismos convocaron a los participantes. El foro, la reunión tuvo 3 foros fundamentales, muy expresivos por cada uno de ellos en su contenido. El primero y el más largo, pues se refería a los logros, limitaciones y retos de la actividad científica, que cubrió pues todo lo que es la naturaleza de la ciencia, como se veía en aquellos momentos, tanto como con su carácter universal como respuesta a las necesidades humanas, la ciencia de lo complejo, ya se ha hablado bastante, compartir ciencia, educación científica y los grandes retos en los que ya se identificaba como puntos de actuación científica: alimentación, energía, medio ambiente, etc. Hubo un segundo foro de ciencia y sociedad, ya más referido a cuestiones como la percepción pública, las prioridades de la investigación, la mujer en la ciencia, la ciencia con la industria, la sostenibilidad y también algún tema que a mí me ha interesado mucho y sobre el cual he escrito bastante, son las referencias de la ciencia para la gestión pública. Y luego finalmente pues se acabó con un tercer foro hacia un nuevo compromiso. Esto fue la reunión con numerosas ponencias y actividades, estuvo todo el mundo representado. ¿Y cómo la veo yo transcurridos 20 años? Voy a terminar pues haciendo esos comentarios que espero sirvan de introducción al resto de las ponencias. La verdad es que la ciencia ha seguido progresando y mucho. La ciencia, como sabemos, es una creación de la cultura occidental que llamamos. Ya en el siglo XVII, con la Ilustración, la ciencia se constituye como una área autónoma, una nueva forma de autoridad, de obligada consulta para resolver muchos problemas. Eso es realmente lo que el espíritu que recogía la Conferencia de Budapest de hace 20 años y que prolongó en esa línea. ¿Qué ha pasado desde entonces? Yo creo que los avances científicos se caracterizan fundamentalmente por 2 aspectos. En primer lugar, el asombro que producen. Realmente, yo creo que para los mismos que somos científicos, y si lo vemos con perspectiva, como es ya mi caso, con una larga perspectiva, produce verdadero asombro cómo se ha ido progresando en la acumulación de datos, en la interpretación de los fenómenos y, desde luego, la ciencia sigue constituyendo una referencia para la gestión pública. Pero también es verdad que en nuestra sociedad pues hay aspectos negativos con respecto a lo que ocurría hace 20 años. Por un lado, a veces afloran más los aspectos negacionistas por intereses diversos que aprovechan diversas cuestiones. En primer lugar, las limitaciones. La ciencia tiene sus limitaciones, claro. La ciencia se demuestra como una tarea humana que tiene que seguir avanzando, que a veces ahora lo estamos viviendo estos días. Una pandemia
tremenda y estamos casi desde el principio con soluciones medievales, confinamientos, porque no ha dado para mucho más. El progreso de los tratamientos pues está bien patente, pero todavía no hay tratamientos con indicaciones claramente consideradas. Y la vacuna, pues, en cuanto aparece una noticia como la más reciente, pues tiene un impacto tremendo. La ciencia tiene sus limitaciones. La ciencia tiene también a veces sus errores y desgraciadamente hay ejemplos de mala práctica. Cada vez se van percibiendo pues estas retractaciones de trabajos que en muchos casos pues son un reflejo de un problema que en otras épocas no pareció que existiera y que ahora acaba siendo patentes y que es utilizado por aquellos que niegan pues realmente el valor que la ciencia puede tener. En todo caso, la ética científica tiene que guiar todo el trabajo. Y es verdad que la ética acompaña a la inmensa mayoría de los científicos, pero también es verdad que una buena parte de la opinión pública la ve como una cuestión lejana. Bueno, pues esto no lo entiendo bien a qué se atiene y demás. ¿Qué cabe decir del resto de las cuestiones que se abordaron? Pues que en nuestra sociedad la ciencia sí tiene que seguir siendo una prioridad, tiene que seguir siendo una apuesta, tiene que ser una apuesta ciertamente universal. Los problemas que tiene el hombre y la especie humana sobre la mesa tienen que tener una solución científica y si no es de la mano de la ciencia no se va a poder encontrar. Por supuesto que la ciencia es la herramienta, el comportamiento y todo lo demás y la gestión pública pues tendrán que hacer el resto. La declaración de la UNESCO creo que sigue muy vigente, creo que en estos momentos es adaptable a esa visión de que cada vez el conocimiento nuestro va a seguir aumentando, tiene que seguir aumentando por unas vías nuevas que son la inmensidad de datos, el manejo de los cuales y la gestión de los cuales tiene que convertirse en conocimiento y en conocimiento aplicable. Y desde luego, como ocurrió ya desde los inicios con el empirismo de Bacon, en que formulaba la idea de una parábola que sería de un grupo de humanos que quedan aislados, cómo se las arreglarían, y la propuesta era: la ciencia tiene que ser la vía para la solución. La ciencia ahora mismo es esa gran apuesta y tenemos que saberla transmitir a nuestra sociedad y reclamar de los gobernantes, por supuesto, una gestión pública, una gestión política adecuada y una aplicación de los resultados para afrontar los retos que la humanidad tiene por delante. Esto es lo que se me ocurre deciros a propósito de esta declaración que se gestó en Budapest en el momento en que dije y que se acabó formulando hace 20 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Nombela. Una pregunta por curiosidad, con lo complicado que es hoy en día que haya unanimidad, ¿cómo es posible que fuera firmada por unanimidad? Bueno, realmente este tipo de manifiestos, pues organismos como la UNESCO y demás están bastante acostumbrados a redactarlos en términos que puedan ser aceptables para todos. Y eso lleva a una tarea de redacción bastante laboriosa, que es muy costumbre para todos los organismos en estos momentos. Lo que también sucede es que es verdad que en no muchas cosas los países que a veces defienden intereses diferentes, ya en aquella época podemos decir que había caído el telón de acero, pero una de las ponencias fue la ciencia en países totalitarios y no totalitarios y hubo su discusión. Realmente la UNESCO y organismos internacionales pueden hacer este papel y eso es lo que hace que muchas veces una sesión pues se dedique un día entero por un grupo de sesudas personas a discutir y al final hayan logrado un párrafo, pero si ese párrafo va adelante pues ha valido la pena. Ese acuerdo sobre lo que es, que yo creo que recoge la mayor parte del sentir de los que somos científicos, pero que es asumido
y pretendemos que lo sea por la sociedad, porque la ciencia es una fuente de democracia, de paz, de prosperidad y demás, y de libertad. De libertad. La ciencia en libertad es fundamental. Todo esto, pues yo creo que se refleja efectivamente en esa declaración que como algunas otras, pues ha merecido aprobación unánime. Muchísimas gracias. Nos quedamos con un montón de preguntas, pero las dejamos después para el debate. Muy bien. Vamos a dar paso ahora al tema del conocimiento y empezamos con Alicia Pérez Porro. Hola, buenos días para mí, porque yo estoy en Boston, en Estados Unidos, y para mí son las 10 de la mañana, pero buenas tardes para el resto que estáis en Madrid y a lo mejor buenas noches para los que estáis desperdigados por el mundo. Yo soy Alicia Pérez Porro, soy, como diríamos aquí en Estados Unidos, llevo muchos sombreros. Soy la presidenta de la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos, que ahora mismo, ECUSA, ostenta la presidencia de RAICEX, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior. Y luego conoceréis a otros representantes de otras asociaciones. Somos 18 asociaciones, colectivamente somos alrededor de 4.000 científicos e investigadores españoles que estamos fuera de España. Y aparte de estos dos sombreros, soy investigadora asociada en el Museo de Historia Natural del Smithsonian y recientemente me he unido a un centro de investigación en Cataluña, el CREAT, como su coordinadora científica. Así que como todo esto es muy disperso, a mí me gusta decir que soy una bióloga marina de formación que se dedica a combinar el ambiente con la igualdad de género y la diplomacia científica por un futuro más sostenible, que suena como que lo recoge todos los sombreros que llevo. Y un poco, primero os quiero explicar una cosa, pero antes quiero seguir construyendo encima de lo que el profesor Norbela ha dicho, y es que la ciencia es un lenguaje neutro en muchos casos, que ayuda a unir países que no se entienden en otros temas, sí que se entienden en temas de ciencia, y esta es un poco la base de la diplomacia científica, y por eso fue posible la firma por consenso de la Declaración de Budapest, y esto es algo que los países utilizan en parte de su estrategia de exterior. La ciencia es lo que se llama en inglés soft power, y es importante también tenerla en cuenta para la agenda de asuntos exteriores y de relaciones internacionales, porque ayuda a aunar países que a lo mejor no se entienden de otra manera. Y por seguir dando información sobre la Declaración de Budapest, que como bien ha dicho el profesor Norbela, se firmó en el 99, se firmó por representantes de 155 países que atendieron la World Conference of Science en Budapest y ratificaron esta declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico. Y sus 4 puntos principales son los que hoy vamos a repartir entre todos los ponentes, ¿no? La ciencia al servicio del conocimiento y el conocimiento al servicio del progreso, la ciencia al servicio de la paz, la ciencia al servicio del desarrollo y la ciencia en la sociedad y para la sociedad. Pero es que todo se enmarcó en que la ciencia y la tecnología son conductores principales del desarrollo y el cambio social, y que la ciencia es esencial para enfrentarse a retos globales. Se destacó mucho la conectividad y la interdependencia, que todos vivimos en el mismo planeta y formamos parte de la biosfera, y en cómo la ciencia ha catalizado notables innovaciones de gran beneficio para la humanidad. El papel de la ciencia en los procesos de paz, la necesidad de fortalecer el papel de la ciencia en pro de un mundo más equitativo y sostenible, y la ciencia como una pieza clave del desarrollo socioeconómico. Y todo esto se regó con la necesidad de apoyo público y privado, principalmente en materia de financiación. Entonces, desde entonces, desde el 99, la declaración se revisa cada 2 años, y en su última revisión, que fue en el 2019, los puntos principales fueron la ciencia para el bienestar mundial, fortalecer los estándares globales en la integridad de la investigación, cumplimiento de la libertad académica y el derecho humano a la ciencia, y la responsabilidad y la ética de comunicar la ciencia. En un contexto como en el que estamos viviendo hoy en día, los 4 puntos principales de la declaración que se firmó en el 99, más los 4 puntos de la revisión del 2019, tienen una relevancia absoluta, porque si hay algo que la pandemia ha puesto sobre la mesa es que
todo, absolutamente todo, está conectado, incluida nuestra salud. Es el concepto de One Health, un planeta, una salud, como la salud humana, la salud animal y la salud del planeta ambiental están interconectadas y no se puede trabajar la una sin la otra, ¿no? Y que la ciencia y los científicos somos una parte esencial de la sociedad. Pero también ha puesto de relevancia esta pandemia que, por ejemplo, en España se ha promocionado más la construcción y el turismo que la ciencia, y que esta ha sufrido recorte tras recorte tras recorte, y que tiene que haber más diálogo entre la sociedad civil, la comunidad científica y los órganos de gobierno. En algunos temas hemos avanzado muy poco. La brecha tecnológica es cada vez mayor, la brecha de género sigue estando ahí, con muchas mujeres abandonando la carrera científica cada año, entre otras cosas por falta de políticas públicas que las apoyen y también por una sociedad que todavía no ha alcanzado la igualdad. Pero la parte positiva es que, a pesar de que la Declaración de Budapest tiene ya 21 años, los valores que impulsaron su ratificación siguen estando totalmente vigentes. Y en España estamos apostando por la ciencia y por los científicos más que nunca. Tenemos el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, los nuevos presupuestos del Ministerio de Ciencia y la propuesta de un pacto de Estado por la ciencia, que es una reivindicación histórica de los científicos. Todo esto es una muestra de que, aunque todavía queda mucho por hacer y algunas de estas propuestas les falta ambición, son definitivamente pasos en la dirección correcta. Y además, una dirección que ya marcó la Declaración de Budapest. Entonces, en España nos falta trabajar un punto clave, que es la colaboración estrecha entre el sector público y el privado para financiar la investigación científica y garantizar objetivos a largo plazo. Esto es un punto que, por ejemplo, en el país en el que estoy yo, en Estados Unidos, pues lo tienen mucho más por la mano, está mucho más elaborado y la gente es mucho más consciente, ¿no? Y dentro de estos objetivos a largo plazo, la atracción, pero sobre todo la retención de talento es clave y tiene que ser una prioridad. Y esta retención de talento solo es posible si se les ofrece a los científicos condiciones atractivas a nivel de estabilidad laboral y salarios competitivos. Entonces, yo creo que como bien ha destacado el profesor Norbela, esta declaración está totalmente relevante para la situación que estamos viviendo hoy en día, no solo en temas de pandemia, en temas de esa conectividad que he dicho a lo largo de todo mi speech, ¿no? Pero también en temas de que en España tenemos que trabajar la atracción y la retención de talento, y tenemos que empezar a entender que la ciencia es una parte clave de nuestra sociedad para seguir avanzando hacia el tipo de país que queremos, pero también hacia el tipo de sociedad que queremos tener. Muchísimas gracias, Alicia. Damos paso a Andrea Núñez Casal. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, Nerea, y es un honor estar aquí con vosotros. Yo voy a compartir una presentación para explicaros un poquito mi investigación en el contexto de la declaración. No sé, Nerea, si puedo compartir aquí la pantalla. Sí. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Estáis ahí? No. Espera un segundo, ¿Ahora? Sí, perfecto. Bueno, pues mi campo son las desigualdades en la posgenómica. Os voy a explicar un poquito, situaros un poco en mi trayectoria. Como os dije, pues soy licenciada en biología molecular y continué mi interés por los estudios culturales y sociales de la biología con los posgrados, ¿no? Con un máster y un doctorado en Reino Unido. Para explicaros en qué consiste la investigación de los estudios sociales y culturales de la ciencia, esto es un ejemplo, que fue una investigación en el que valoramos, ¿no?, la formación del Instituto de Investigación Francis Crick Institute
y hicimos un análisis teórico y empírico de colaboración. Creo que la colaboración es algo que está muy vigente también en la declaración, y también a veces la unilateralidad de la ciencia, sobre todo de la ciencia de la vida con respecto a otros aspectos más sociales, culturales o incluso bioéticos. Ahora mismo estoy realizando una investigación en la Universidad de Oxford sobre las implicaciones, de nuevo culturales, de los diagnósticos prenatales no invasivos en sistemas en Taiwán y Dinamarca que tienen unos sistemas de salud públicos que incorporan este tipo de pruebas como sistema de salud público, o sea, gratuito. Entonces, esto también se relaciona, es que la vigencia yo la veo, la vigencia de la declaración en muchísimos aspectos de mi investigación, se relaciona con diversidad funcional e inclusión también, inclusión social dentro de la ciencia. Pero mis líneas de investigación propias son más la historia, la genealogía y los estados de los conocimientos, sobre todo feminizados en la curación, ¿no? Tanto locales, tradicionales como profanos. Y las articulaciones de los cuidados en políticas de salud pública y global, la clínica y la biomédica y también las ciencias sociales. Entonces estamos aquí otra vez de nuevo hablando de la interdisciplinaridad de los saberes y del uso de estos saberes. Y por último, el acceso a experiencias corporales e innovaciones biomédicas en desigualdades en salud. Suena un poco todo denso, pero esto se enmarca dentro de lo que es la sociología de la biomedicina, ¿no? en la que estudiamos las implicaciones y las repercusiones, en mi caso, del microbioma humano y de la inmunología. Y también avanzamos enfoques y métodos para abordar y remediar desigualdades en salud, sobre todo asociadas a algo que se habla mucho hoy en día en la ciencia, que son la resistencia a antibiótico y las infecciones crónicas o recurrentes o persistentes. Como está ocurriendo también, esto incluye, por ejemplo, las infecciones de orina, que afectan mucho a las mujeres, pero también la COVID-19, por ejemplo. Entonces podemos decir que mi investigación se basa en los microbios, en las desigualdades y las experiencias corporales encarnadas, ¿no? Se traduce en body, ¿ya? Es un término muy difícil de traducir en español, pero bueno, encarnadas, que son experiencias que de alguna manera no se han incluido tanto como parte de un método científico, de una metodología más científica. Mi doctorado se basó en este estudio, un estudio interdisciplinario sobre el microbioma humano, y lo que vale la visión que desarrollé es cómo de manera las ciencias sociales pueden dar una visión más amplia también de las ciencias de la vida. Por ejemplo, una de las conclusiones era que dentro de las bien intencionadas teorías de la ciencia microbianas intentan correlacionar microbios con prácticas culturales, etcétera, pero existe todavía desigualdades con respecto a un privilegio inmunológico que se basa en una mayor diversidad. Por ejemplo, hay personas que tienen mayor diversidad en Occidente de microbios y se suele relacionar con un mayor capital cultural, económico, etcétera. Y después hay otra parte que también se refleja bastante en la declaración, que viene siendo con prácticas de expropiación de la naturaleza. No lo dice específicamente con estos términos, pero se refiere también con el respeto a todas las formas de vida que existen. De alguna manera este término de paraetnografía feminista suena un poco rebuscado, pero para contrarrestar estas desigualdades que me encontré yo en mi campo de estudio, desarrollé una especie de intervención, se puede llamar intervención metodológica, que se trata de emancipación en el uso, para abordar el uso excesivo de antibióticos y la pérdida de microbios mediante esta socialización de la biología, ¿no? Y creo que la socialización de la ciencia, la democratización de la ciencia y de la biología en particular, es algo también que refleja la declaración.
Y otra parte, otro elemento de esta intervención es la desmedicalización y la sostenibilidad. Estas experiencias encarnadas, pueden ser ejes fundamentales para el diagnóstico también y la prognosis. No solo necesitamos nuevos tratamientos, pero también nuevas metodologías con las que explorar estos temas científicos como resistencia a antibióticos, por ejemplo. Y nada, deciros que el proyecto más reciente que tengo se llama La bruja y el microbio. Analiza las culturas culinarias y las culturas curativas también, que desarrollan sobre todo, esto es un aspecto importante, las mujeres que han desarrollado y desarrollan en el contexto de la vida doméstica, por ejemplo en la cocina. Y también revaloriza pues, los fermentos, todos los fermentos, los aspectos que ocurren hoy en día con respecto a las fermentaciones distintas de distintos países y lo voy a dejar ahí porque no quiero coger mucho tiempo, pero en resumen, mi investigación y con referencia a la declaración pone a disposición nuevas relaciones entre humanos y microbios, entre distintos públicos y entre las ciencias humanas, nuevos diálogos entre las ciencias humanas y la biomedicina. Y la conclusión o la vigencia de la declaración es que reposeer estas experiencias y los conocimientos y prácticas locales y tradicionales, que también se enfatiza ahí, de curación que las mujeres han desarrollado y desarrollan en los confines de la domesticidad, supone también un avance democrático de la ciencia en el uso de lo que llamo yo la biología socializada. Y también enfatiza mucho la declaración y he visto que es muy relevante la pluralidad de estas cosmovisiones, estos métodos de investigación y el bien común. Y nada más, daros las gracias y un placer estar aquí. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Andrea. No sé si hemos conseguido conectar con Mauricio Suárez. Mauricio, ¿estás por ahí? Estas cosas digitales son a veces como llamadas al más allá. Bueno, estamos teniendo algún problema de conexión con él. Vamos a seguir adelante y esperemos que pueda conectarse en unos minutos. Así que nos vamos a saltar el tema de la paz y vamos a pasar al desarrollo. Comenzamos con Usama Bilal. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para compartir mis impresiones acerca del rol de la ciencia en la sociedad, en mi caso especialmente con el rol para con la salud en las ciudades, que es mi campo de especialización. Mi nombre es Usama Bilal Álvarez, soy gijonés de nacimiento y actualmente soy profesor de epidemiología y de salud urbana en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Drexel en Filadelfia. Antes de esto hice mi doctorado en epidemiología en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore con una beca de la Caixa. La epidemiología es una ciencia aplicada que se dedica al estudio de la distribución y de los determinantes relacionados con la salud y a la aplicación de estos estudios al control de enfermedades. La epidemiología además lleva en boca de todas estos últimos meses por la crisis originada por el nuevo coronavirus. Y es muy importante que entendamos que esta crisis, creo que es bastante obvio, es una de las crisis de salud pública más importantes del último siglo, probablemente la crisis de salud pública más importante desde la pandemia de gripe del 18. Al final del primer punto, en el preámbulo de la Declaración de Budapest, se menciona que las ciencias deben de estar al servicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a todas las personas de una comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de vida y un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras. La pandemia ha puesto de manifiesto tres aspectos claves de nuestras maneras de vivir, tres aspectos clave en los que la ciencia tiene mucho que decir. Uno es la sostenibilidad ambiental, otro es la equidad y, por último, es la necesidad de mejorar la calidad de vida y salud de las poblaciones. Precisamente esta manera en la que acaba este primer punto del primer preámbulo, creo que son tres puntos clave para poder entender la situación en la que estamos con respecto al coronavirus. Las enfermedades no surgen en aislamiento por mero azar o por mala suerte. Parte de eso, pero parte de ello tiene que ver especialmente con los virus, con el incremento de contacto entre seres humanos y animales salvajes. Estas interacciones se determinan mucho por la disrupción de los ecosistemas donde los animales viven. Lo vimos muy claro con la crisis
del ébola de hace unos 5 años, muy vinculada a la deforestación del África Occidental, lo cual crea una epidemia regional a partir de una enfermedad que generalmente solo causa brotes hiperlocalizados. Sabemos que la salud de nuestro planeta está íntimamente ligada a nuestra propia salud. Alicia misma mencionaba antes este concepto de One Health, para entender que nuestra salud como habitantes de este planeta está muy ligada a la salud del propio planeta y del resto de habitantes del planeta. El otro segundo aspecto que mencionaba, que es de enorme importancia, en el cual hemos hecho bastante investigación aquí, tiene que ver con garantizar la equidad en salud, en nuestro caso con nuestra investigación dentro de las ciudades. Por ejemplo, hemos visto que en los barrios más pobres de Filadelfia, Chicago y Nueva York hay una incidencia de la enfermedad, hay un número de test mucho más bajo, hay una mortalidad mucho más alta que en los barrios más adinerados de estas mismas ciudades, y esto amplifica desigualdades sociales que ya existían antes del coronavirus. De manera similar, hemos documentado unas enormes desigualdades en salud en Santiago de Chile, las hemos documentado antes. Hemos vuelto a mirar con el coronavirus y hemos visto que estas desigualdades se están ampliando aún más, estas desigualdades en salud, en longevidad, etc. Pero también sabemos que la desigualdad puede tener mucho que ver con el control de la pandemia. Estudiando datos de movilidad del Instituto Nacional de Estadística de España, hemos visto como los barrios más pobres de Madrid retomaron la actividad laboral mucho más antes que los barrios más ricos con la desescalada. Mientras que antes de la pandemia, más personas en los barrios ricos de Madrid abandonaban su barrio durante el día para ir a trabajar. Este gradiente se invirtió durante el estado de hibernación económica y esta desigualdad aumentó aún más durante la desescalada. Estos barrios que primero volvieron a la actividad, luego fueron el centro de atención durante el inicio de la segunda oleada en Madrid. Este tipo de investigaciones en salud pública arrojan luz sobre qué lugares debemos de priorizar y sobre todo arrojan luz sobre las condiciones sociales que generan estas pandemias o que nos dificultan el control de estas pandemias. Por último, el tercer aspecto que quería mencionar es la importancia de contar con estructuras sólidas de salud pública. La salud pública, que son los esfuerzos colectivos como sociedad para prevenir enfermedades y generar salud, incluyen dentro de ellos la organización de un sistema sanitario, pero va muchísimo más allá de eso. Por ejemplo, las regulaciones sobre contaminación ambiental, que están muy ligadas a todas las investigaciones que ha habido sobre el efecto de la contaminación ambiental en salud. Las decisiones sobre qué se almuerza en los comedores escolares, que están muy vinculadas a investigaciones sobre el efecto que tienen estos almuerzos en la salud de los niños, las condiciones laborales, etcétera. Todas estas cosas son generadoras de salud y de enfermedad. El problema es que nos hemos acostumbrado con el paso del tiempo a que carencias en este sistema de salud pública las supla el sistema sanitario, el cual, como hemos visto, tiene un límite y no puede con todo, ¿no? Algunos de estos aspectos que nunca se desarrollaron, por ejemplo, la Ley General de Salud Pública de 2011, incluye la necesidad de reforzar la investigación multidisciplinar en salud pública, que se mencionaba antes, la importancia de la multidisciplinaridad. Y, por ejemplo, la salud pública y la epidemiología son ciencias sociales multidisciplinares que se nutren de urbanistas, se nutren de sociólogas, se nutren de epidemiólogos, etc. También, en esta misma Ley General de Salud Pública, se menciona la necesidad de realizar estudios de impacto en salud en futuras leyes y regulaciones. Estos dos aspectos, donde la epidemiología y otras ciencias aliadas de la salud pública tienen mucho que decir, pueden ser de enorme ayuda en un futuro. Tanto a corto plazo ahora para controlar la pandemia que tenemos encima, como a medio plazo para prevenir futuras pandemias. Quiero cerrar con una parte en la que se habla en la Declaración de Budapest sobre el rol de la ciencia en el desarrollo, en el cual se menciona que la investigación científica es una fuerza motriz en el campo de la salud y la protección social, y que una mayor utilización del saber científico podría mejorar considerablemente el nivel de salud de la humanidad. Muchos de los aspectos que llevamos investigando estos últimos años, estas últimas décadas, sobre la salud y las desigualdades en salud, creemos que han podido resultar clave durante estos últimos meses, pero si decidimos como sociedad que nos importa esta salud de la población, necesitamos probar eso con recursos para seguir reforzando esta investigación en salud pública. Sintiéndolo mucho, no podré estar presente en la ronda de preguntas, dado que estoy convocado ahora mismo en unos minutos a la reunión del Comité Asesor de la COVID-19 dentro de Asturias, que es otro buen ejemplo de la mezcla entre ciencia, sociedad, gobierno y política pública, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación para ser parte de este panel. Muchísimas gracias, Usama, y esperamos que vaya fenomenal
la reunión COVID y que vaya todo mejorando. Damos paso entonces a Lourdes Vega. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí son buenas noches. Estoy hablando desde Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Soy extremeña de nacimiento y de corazón y ciudadana del mundo por adopción, porque estudié la carrera de física en Sevilla, de allí me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Los Ángeles, California. Bueno, la Universidad del Sur de California de Los Ángeles, de allí me fui a la Universidad de Cornell, cambié la física por la ingeniería química y ahí sigo. De la Universidad de Cornell me fui a Tarragona de profesora, de Tarragona me fui a Barcelona como investigadora del CSIC, allí me ficharon para ser la directora de un centro público-privado en Barcelona y pasé al mundo industrial, en el que estuve 8 años, y cuando acabé aquella aventura me ficharon en Abu Dhabi y me vine aquí, donde he fundado el Centro de Investigación y Desarrollo en temas de CO2 y de hidrógeno, y ahí enlazo con lo que trabajo en temas de medio ambiente. Además de ser la directora de ese centro, soy la presidenta de la Asociación de Científicos e Investigadores Españoles en los Emiratos Árabes, que es la benjamina de las asociaciones de raíces. Y de hecho nuestra presentación nació en la pandemia, ¿eh? O sea, firmamos en medio de la pandemia en junio, y la presentación oficial también será en la pandemia, queríamos que fuera cara a cara, pero será virtual la semana que viene. Y yo sí soy muy obediente con lo que me dicen y me han dicho que hable de mi investigación, y como mi investigación es un poquito más árida que la de otros, si no os importa voy a compartir mi presentación. Por favor, decirme si la veis, ¿vale? Sí, perfectamente. Vale, entonces espero abrir. Vale. Bueno, a mí me toca hablar del tema de desarrollo y mi tema de investigación es medio ambiente, como os he dicho, pero yo en realidad soy física teórica y en lo que trabajo son en temas de mecánica estadística, simulación molecular, en el que llevo más de 30 años trabajando, como veis, soy la de las más seniors del panel, aplicando estos conocimientos a temas de ciencia y tecnología. He trabajado en industria y en academia y he trabajado en Europa, en los Estados Unidos, donde estuve 5 años, y ahora en los Emiratos, que también llevo otros 5 años. Mi paraguas es la energía limpia y los productos sostenibles, pero dentro de eso, y como ya os he dicho, llevo unos cuantos años trabajando en el tema, pues trabajo en distintas áreas, en temas de captura y aprovechamiento de CO2, en temas de energías limpias, que se une la producción de hidrógeno, por ejemplo, con el almacenamiento de energía. Por supuesto, en los Emiratos trabajo también en temas de mejorar la eficiencia y el impacto medioambiental de los productos derivados del petróleo, del gas. Trabajo también en nuevos refrigerantes, de lo que hablaré un poquito más, y en tratamiento de aguas. Me toca el pilar número 3, la ciencia al servicio del desarrollo, y de todo lo que aparece en la Declaración de Budapest he elegido esta frase. El desarrollo tecnológico exige una base científica sólida y orientarse resueltamente hacia los modos de producción seguros y no contaminantes, una utilización de los recursos más eficaces y productos más inocuos con el medio ambiente. Y parafraseando a mi ídolo en la ciencia, Albert Einstein, aquellos que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Y ahí es donde yo creo que el papel que juega la ciencia en el impacto medioambiental, que al final influye, por supuesto, en la salud, en el futuro, etcétera, etcétera, es vital. Si podemos hacer algo desde el mundo científico, no tenemos más remedio que hacerlo. No lo podremos hacer todo, pero podremos aportar nuestro granito de arena. Y hablando del impacto que la Declaración de Budapest ha tenido en el tema de ciencia y desarrollo, yo creo que son muchos y yo pondré algunos ejemplos, pero uno de ellos es que el concepto de productos sostenibles, que son productos y servicios, que son aquellos que permiten mejorar la calidad de vida sin necesidad de tener un impacto negativo en el medio ambiente y siendo al mismo tiempo económicamente viables, antes parecía una cosa muy rara, ahora está en boca de mucha gente, ¿no? Y sobre todo la generación Z, jóvenes de hoy en día, tienen una idea mucho más clara de que hay que pensar en verde, por decirlo de otra manera, y de que el cuidado del planeta está en nuestras manos. En parte, esto aparece muy bien reflejado en la Declaración de Budapest y hoy estamos avanzando, aunque por supuesto queda muchísimo por hacer. Entonces, yo os he dicho que trabajo en estos temas, pero en realidad lo que intento es aplicar la ciencia fundamental y llevar esos productos al mercado. Yo a mis estudiantes les digo que me pongo unas gafas moleculares, ¿no? Porque en realidad lo que intentamos hacer es, a través de cómo interactúan las moléculas,
cuáles son las propiedades macroscópicas y predecir lo que va a ocurrir sin necesidad de hacer tantas medidas experimentales como tendríamos que hacer si no tuviéramos este tipo de modelos. O sea, trabajo en temas de modelos y, por supuesto, en la parte experimental correspondiente. Siempre que doy esta charla uso esta transparencia que siempre actualizo la noche antes, así que esta no va a ser la excepción. ¿Por qué tenemos que trabajar en temas medioambientales o por qué tenemos que evitar que nuestra manera de vivir y nuestro modus operandi afecte al medio ambiente y a las generaciones futuras? Hace 13 años empezaron a hacer un seguimiento de los datos científicos sobre la concentración de CO2 en la atmósfera, que es la gráfica que os pongo aquí, rescatada de un congreso de hace 13 años. Entonces aquí tenemos que entender un poquito. Aquí tenemos la concentración de CO2 en partes por millón, en el eje de las IES, y los años, cortos, 5 años, en el eje de las X. Esto lo hace el NOAA y si queréis actualizar estos datos, aquí tenéis el link. La línea roja que tenemos aquí marca el promedio mensual centrado en el medio del mes. Y la línea negra, marca lo mismo, pero una vez corregido por la sesión, por la época del año en la que estamos. 2007. Esta es la gráfica de anoche. Entonces, en la gráfica de anoche veis que la tendencia es la misma. También tenemos 5 años, de 2015 al 2021. También tenemos las partes por millón. La gráfica es casi igual, excepto que no, ni mucho menos. Los datos son de ayer, los actualizan normalmente cada 2 semanas y fijaros en la diferencia. Hace 13 años, lo que teníamos de partes por millón de CO2 en la atmósfera era más o menos 385 partes por millón. Ahora mismo tenemos 411 y en el año 2019 se alcanzó por primera vez en la historia, reciente significa miles de millones de años, 410 partes por millón. O sea que realmente hay que hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar las emisiones no solo de CO2, sino de todos los gases de efecto invernadero, que son los que están influyendo en el cambio climático? Bueno, pues primero hay que tener regulaciones, porque eso está claro. Si no nos obligan a hacer algo, nadie lo hará, si eso implica gastar dinero a cambio de nada. Por parte de cada uno de nosotros está preservar esas fuentes esos sumideros que tenemos de CO2, trabajar en fuentes alternativas de energía, como las energías renovables, mejorar la eficiencia energética de los procesos, capturar el CO2 en lugar de enviarlo a la atmósfera y aprovecharlo para otras aplicaciones, y trabajar en el desarrollo de productos y procesos sostenibles que tengan un impacto de calentamiento global en la atmósfera mucho menor que los que usamos hoy. Bueno, como veis, yo que trabajo más o menos en los 3 campos de los que aparecen aquí. En cuanto a las políticas que hay que seguir al respecto, bueno, aquí tenéis la foto de Kofi Annan. Esto es el protocolo de Montreal que se firmó en 1987 y empezó a aplicarse en 1989. Se refiere a refrigerantes y de todos los protocolos que se han firmado, el que más éxito ha tenido, y ahora veréis por qué. Se firmó 10 años después el protocolo de Kioto. No se refiere a refrigerantes, se refiere a CO2 y a otros gases de efecto invernadero. En 2015 se firmó el Acuerdo de París con los mismos tipos de gases, y en el 2016 se firmó el protocolo de Kigali, que probablemente lo conocéis un poco menos, que es una adenda al protocolo de Montreal y se refiere a los refrigerantes. Voy a explicar un poquito el protocolo de Montreal, fundamentalmente por el impacto que la ciencia ha tenido en él, porque estoy hablando del servicio de la ciencia al servicio del desarrollo. Los científicos Mario Molina, que desgraciadamente falleció hace pocas semanas, Sherwin Good y Paul Crutzen, ellos demostraron que el agujero que se estaba creando en la atmósfera de la capa de ozono era debido a la reacción química entre unos compuestos que se llaman compuestos de fluorocarbonos y el ozono que había en la atmósfera. La reacción química hacía que se formara un agujero y eso se fuera abriendo. Bueno, a partir de ahí, una vez demostrado eso, se empezaron a hacer una serie de movimientos hasta que efectivamente se firmó el protocolo de Montreal, que prohíbe el uso de esos compuestos. Esos compuestos son refrigerantes, y son refrigerantes que eran vitales para nosotros, son los que se llaman la segunda generación de refrigerantes, porque la primera generación de refrigerantes, que son el CO2, el amoníaco, etcétera, eran compuestos que eran tóxicos
o que eran inflamables, o sea, eran compuestos peligrosos, ¿no? Entonces el rango de aplicación de esos refrigerantes era muy limitado. Con los clorofluorocarbonos, la refrigeración, tanto a nivel de preservación de alimentos, medicamentos, instalaciones industriales, instalaciones residenciales, dio un vuelco total. Pero claro, había que hacer otra cosa. Entonces se generaron los refrigerantes de tercera generación, que son la mayoría de los que se usan hoy en día, que son los hidrofluorocarbonos, y con ellos se salvó el tema de que ellos no hicieran un agujero en la capa de ozono. Sin embargo, lo que se ha observado, y esto es lo que lleva al acuerdo de Kigali, es que estos compuestos que utilizamos hoy en día tienen un impacto de calentamiento global muy alto. Cuando hablo muy alto, quiero decir que el CO2 tiene un impacto de 1 y estos compuestos tienen un impacto de miles de global warming potential comparado con el del CO2. Por lo tanto, Kigali dice que hay que hacer nuevos refrigerantes que tengan un impacto de calentamiento, un potencial de calentamiento global muy bajo. Pero aquí es donde viene la ciencia. ¿Qué es lo que tenemos? Si yo lo que quiero es tener un compuesto que tenga un punto determinado de ebullición, que no sea inflamable, que no sea tóxico, que no se descomponga, los compuestos de la tabla periódica, los elementos de la tabla periódica que me permiten hacer eso son los que aparecen aquí en amarillo. Si además le pido que no haga nada con la capa de ozono y que tenga un índice de calentamiento global, la cosa se complica. Y se complica por este triángulo que veis aquí. Si yo ahora pongo esos compuestos que tenía antes en la tabla periódica, el hidrógeno, el flúor y el cloro, lo que vemos es que a medida que los vamos combinando, si yo pongo más hidrógeno pasa a ser más inflamable, por ejemplo, si le pongo más cloro pasa a ser más tóxico y si le pongo más flúor pasa a vivir más tiempo en la atmósfera. Luego la combinación de ellos, ninguna es buena. Al final siempre me dan un tipo de problema. Por lo tanto, necesitamos desarrollar nuevas moléculas. Se han desarrollado algunas, como son las hidrofluorolefinas, y sobre todo hay que desarrollar mezclas que permitan combinar las propiedades de ellos. El reto es grande, pero las oportunidades científicas están ahí y además las oportunidades de negocio. O sea, que este es un caso donde la ciencia, la tecnología, o sea, el desarrollo tecnológico y las oportunidades de negocio para ayudar al medio ambiente es clarísimo. Nosotros aquí en Abu Dhabi, bueno, yo antes en España trabajaba en estos temas y de hecho tenemos un proyecto europeo donde participamos en desarrollo de nuevos refrigerantes. Con respecto al CO2, para que el CO2 no se vaya a la atmósfera, lo que hay que hacer es capturarlo antes de que vaya. Bien es cierto que ahora se está hablando de tecnologías que intentan capturar el CO2 del aire, pero quiero hablaros del reto que esto supone. Capturar el CO2 de fuentes concentradas de emisiones, como por ejemplo de una planta eléctrica que queme carbón o de una planta de gas natural, estamos hablando de capturar una corriente que tiene un 14% de CO2 en el caso de la planta eléctrica que quema carbón, o un 4% en el caso de gas natural. Como hablamos de miles de toneladas, tienes que separar miles de toneladas de CO2 del otro resto de toneladas, ¿de acuerdo? Si eso lo tengo que hacer del aire, os recuerdo que en el aire tenemos 400 partes por millón, luego es muchísimo más difícil porque está más diluido. Entonces será mucho más fácil capturarlo antes de que se emita. Existen dos tecnologías que ya se usan. Uno es capturarlo con unos líquidos, que son normalmente aminas acuosas, o capturarlo con sólidos, que serían básicamente como una esponja donde yo lo absorbo y después lo desabsorbo. Sin embargo, los dos tienen retos para los cuales hay que seguir haciendo trabajo científico. Primero, hay que desarrollar nuevos solventes, por los que existen tienen problemas de que se degradan y por lo tanto tienes que renovarlos, etcétera. Y en el caso de materiales absorbentes hay que mejorar la capacidad que tienen de separar el CO2 de los otros y hay que conseguir que sean más baratos. Luego hay retos científicos, tecnológicos y de negocio para que el CO2 no se emita a la atmósfera. Pero la idea no es solo que no se emita a la atmósfera. O sea, el CO2 lo capturamos ahí, este es el proceso un poco, ¿no? El CO2 yo lo capturo antes de que salga por una chimenea, lo limpio, o sea, le quito las impurezas, lo comprimo, le saco el agua y a partir de ahí os lo llevo a un sitio donde se almacena permanentemente, para lo cual tienes que tener un sitio donde puedas hacerlo. Lo utilizo, por ejemplo, para recuperar petróleo, como hacen aquí en Abu Dhabi, que tienen la suerte de tener petróleo, o lo guardo y lo almaceno para sus usos posteriores. Entonces, aquí tenéis, hay un montón de usos en los que se puede usar el CO2. Yo trabajo en los que están en rojo en este cuadro, pero hay un problema a escala. La cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera son 32 gigatoneladas.
La cantidad de CO2 que se usa en cualquier aplicación son 130 megatoneladas, lo cual quiere decir que tenemos muchísimas oportunidades desde el punto de vista científico para buscar nuevas aplicaciones industriales a ese CO2. Aquí tenéis 5 de los proyectos en los que estoy trabajando en la actualidad y os pongo 2 que yo creo que son relevantes porque no solo trabajamos en usar directamente el CO2 que se captura de una chimenea, sino que además usamos residuos y los convertimos en recursos. Entonces, las fotos que tenéis aquí, por ejemplo, en la derecha, estas son las escorias de una planta donde se produce aluminio, aquí en Abu Dhabi, y más abajo tenéis unos materiales que hemos sintetizado a partir de ellos con el CO2, que se utilizan como materiales aislantes en edificios y además son muy ligeros. Y la otra es utilizamos los residuos de las desalinadoras, la salmuera, y la hacemos reaccionar con CO2 también para producir otros materiales. Bueno, ahora se habla mucho de hidrógeno. España y Estados Unidos han hecho una apuesta enorme por el hidrógeno y definitivamente yo creo que el hidrógeno, por suerte, le vamos a dar el valor que le corresponde. Cuando hablamos de hidrógeno, hablamos de toda la cadena de suministro de hidrógeno. Las fuentes de energía para producirlo, porque tienen que ser limpias, por eso ahora el hidrógeno tiene colores, se habla de hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno gris, etc. A partir de dónde se produce, cómo se distribuye, dónde se almacena y cómo se utiliza. Entonces, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en producir hidrógeno a partir de agua, pero usando energía solar en lugar de energía eléctrica, que es la que se utiliza en la electrólisis. También estamos trabajando en nuevos materiales para almacenamiento de hidrógeno, en transportar el hidrógeno a partir del amoníaco y en cómo integrar las redes para optimizar dónde produces el hidrógeno, dónde lo utilizas, etc. A modo de conclusión, he recuperado la noticia que salió en El País al día siguiente de que se firmara la declaración de Budapest, donde allí decían que más de 150 países la aprobaban y Federico Mayor Zaragoza, que en ese momento era el director general de la UNESCO, decía: sé que no es cuestión de soñar que la semana próxima me digan que todos sus gobiernos han acordado aumentar el porcentaje de gastos en investigación de la noche a la mañana hasta el nivel que les sugerimos, pero sí sueño que ustedes pongan la ciencia en su agenda política y la mantengan ahí. La declaración claramente está vigente. Yo creo que ha influido lo que salía en la declaración a que muchas de las cosas del desarrollo sostenible y cómo la ciencia se integra con la parte social, cultural y ambiental sean un hecho y las generaciones presentes y futuras lo vean así, y es esencial utilizar el papel de la ciencia en el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a continuación a abrir el tema de sociedad, la ciencia al servicio de la sociedad, y comenzamos con Ana Muelas. Hola, buenas tardes. Perdón, disculpa. Ana Moyano Muelas, de las Muelas. Gracias, Nerea. Yo también tengo una presentación. A ver si podéis ver las diapositivas. Espero que las podáis ver. Bueno, sí. me voy presentando. Creo que al contrario que Lourdes, yo soy la más junior del panel. Soy Ana Moyano de las Muelas, estudiante de doctorado de virología. Estoy ahora mismo en Durban, en Sudáfrica. Yo soy bióloga de formación y tengo un máster en microbiología aplicada a la salud pública, y hoy os voy a hablar un poquito de la pandemia de VIH. Para que os hagáis una idea, a finales del año pasado, la pandemia de VIH contaba con 38 millones de personas viviendo con el virus, 690.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA y durante este año 1,7 millones de personas contrajeron el virus. Si nos fijamos en el número de personas viviendo con VIH, podemos ver que España cuenta con 150.000 personas, mientras que Sudáfrica tenemos 7,5 millones. Si miramos la prevalencia del virus entre adultos de entre 15 y 49 años, vemos que en España solamente hay un 0,4%, mientras que en Sudáfrica está en torno al 19%. Si ahora nos fijamos en la distribución de esta infección en la población, podemos ver a la izquierda que Europa y Norteamérica
cuenta con la mayoría de la población infectada en un grupo de riesgo que denominamos hombres que tienen sexo con hombres, mientras que en el este y sur de África la pandemia está completamente centrada en el resto de la población y no en los que llamamos grupos de riesgo. En la actualidad contamos con numerosos mecanismos de prevención. El más conocido, sin duda, es el uso de preservativos en las relaciones sexuales, pero también contamos con tratamiento en mujeres embarazadas con VIH para evitar que se transmita de madre a hijo, o la utilización de material estéril y de un solo uso para consumir drogas intravenosas, el uso de la circuncisión médica masculina en las zonas de alto riesgo, o de agentes microbicidas, tanto geles vaginales como anales, como anillos con sustancias microbicidas. Lo que también llamamos el uso de tratamiento como prevención. Esto es básicamente una persona infectada con VIH que esté en tratamiento, no solamente está manteniendo su salud, sino que también previene la transmisión sexual del virus a otros individuos. Y por último, la terapia conocida como profilaxis preexposición. La profilaxis preexposición es una medida de prevención que se basa en el uso del tratamiento antirretroviral en personas que no están infectadas para prevenir su infección. O sea, te tomas una pastilla previamente a un encuentro de riesgo para evitar infectarte. Mi trabajo aquí en Durban se centra en torno a la ciencia básica detrás de este mecanismo, y lo que nos planteamos investigar fue por qué esta medida funciona y cómo el uso de distintos mecanismos antirretrovirales tiene un efecto en la prevención de esta infección. Antes que nada, y para que os hagáis una idea, en esta imagen de aquí, en el panel C, podéis ver que en la actualidad contamos con numerosos medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH. Hay 6 distintos tipos de medicamentos con distintas acciones y cada uno de ellos cuenta con numerosos medicamentos. Entonces nosotros decidimos centrarnos en 2 de ellos. Aquí he hecho una esquemática de lo que sería una infección en una célula. Esto de aquí sería el virus entrando en la célula. Como podéis ver, TFV es el medicamento que se utiliza en la profilaxis preexposición, y este medicamento actúa antes de que el virus se integre o se meta dentro del genoma humano, o sea, en el núcleo de nuestra célula. Mientras que este segundo medicamento, ATV, que es atazanavir, actúa en la maduración del virus, o sea, si nuestra primera célula ya estaría infectada, el virus estaría dentro del núcleo, pero este medicamento va a impedir que este virus madure y salga de la célula. Como podéis ver, aquí tengo en el panel un ejemplo de lo que sucedería en un individuo con una alta carga viral, o sea, si cualquier persona infectada con VIH tiene una gran cantidad de virus en el cuerpo. Aquí tenemos 2 ejemplos. En TFV es cómo actuaría el mecanismo que se utiliza para la preexposición, y ATV es el otro mecanismo que actúa en la maduración del virus. Si tenemos una alta carga viral, ambos mecanismos van a ser insuficientes para parar la transmisión por sí solos en un nivel en el que asumimos que no van a parar el 100% de las infecciones. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, lo que pasa en un mecanismo de preexposición, o sea, un individuo sano donde le entra una carga viral baja que viene de otro individuo, el primer mecanismo, TFV, es capaz de parar lo poco que entra en el individuo y, por tanto, que la primera célula no se infecte, mientras que en el segundo caso la primera célula se infectaría y entonces se amplificaría esta infección y, por tanto, aunque sea capaz de parar un 70%, ya no es suficiente y la infección se expande. Es lo que llamamos a numbers game. Si empiezas con muy poco, pero eres capaz de parar muy poco, eres capaz de bloquear la infección antes de que empiece, pero si empiezas con muy poco, pero no eres capaz de parar hasta la primera ronda, ya es demasiado tarde y se amplificaría. Ahora, muy rápidamente, os voy a hablar de las implicaciones de la Declaración de Budapest en la pandemia de VIH, el punto de ciencia en la sociedad y ciencia para la sociedad. En primer lugar, según la declaración, se debe garantizar la libre circulación de información. Como os he demostrado muy brevemente en esta presentación, podemos ver que en la pandemia de VIH la información está bastante disponible, tanto a nivel epidemiológico, como los mapas que os he demostrado, como virológico, es uno de los virus más estudiados en la actualidad. A nivel de generación de medicamentos, os he mostrado todos los tipos de medicamentos que hay en una diapositiva muy brevemente. Y medidas de prevención, hay un montón de medidas de prevención, tanto a nivel social y de educación, como a nivel sanitario. O sea que, en conclusión, se podría decir que en este aspecto la investigación de VIH está cumpliendo este punto de la declaración. En segundo lugar, se nos pide a todos los investigadores que nos comprometamos a acatar una serie de normas éticas estrictas y que habría que desarrollar un código de deontología. En el caso de los ensayos clínicos y los experimentos que se llevan a cabo con muestras humanas,
incluso con animales, todos ellos cuentan con una serie de fases previas donde se debe presentar características de estos proyectos hasta el último detalle, y todo esto va a ser aprobado por un comité de ética independiente para asegurarse de que esto se respete. En tercer lugar, se nos pide garantizar la igualdad de acceso a la ciencia, especialmente en mujeres. A día de hoy, este es un punto en el que se sigue trabajando, pero sí que es cierto que se ven nuevas medidas para favorecer el acceso de mujeres y de otras minorías a los grupos de investigación con nuevas becas y demás. Pero sigue siendo algo que se tiene que trabajar todavía. Y finalmente nos pide que se deben abordar los temas complejos planteados por la salud de las poblaciones pobres, la disparidad creciente y en general lograr un nivel de salud mejor y más equitativo. En este punto, en mi opinión, se está intentando llevar a cabo, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Hay que tener en cuenta que las medidas a tomar para que tengan un impacto deben ser desarrolladas dentro del contexto de la sociedad a la que se vayan a aplicar. Es necesario entender la cultura y los medios de vida de esa sociedad específica antes de imponer una medida de prevención o de tratamiento y no intentar imponer la que venga desde otro país. Por ejemplo, como os he enseñado, las diferencias de la epidemia de VIH entre los países de Europa y América del Norte y el sur de África y el este de África son completamente distintos, la población es completamente distinta y por tanto no nos sirven las mismas medidas para ambos ámbitos. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos y si tenéis dudas yo sí que voy a estar aquí. Muchas gracias, Ana. Damos paso a la última contribución. Sara Bea. Sí, hola. Gracias por la invitación. Yo también voy a poner mi pantalla. Un segundo. La veis, ¿verdad? Sí. La tenéis aquí. Pues mi presentación, soy científica social, estoy ahora mismo en Londres, pero mi doctorado en estudios de ciencia, tecnología y sociedad es de la Universidad de Edimburgo y también he estado unos 2 años de postdoc en Suecia y ahora he vuelto al Reino Unido. Mi especialización fue donación de órganos, la práctica hospitalaria y las políticas públicas. Y luego lo he pasado esto a la generación de órganos bioartificiales en el laboratorio y también dentro de animales humanizados. Os voy a hablar del proyecto que estoy haciendo ahora aquí en King's College, como podéis ver, y está financiado por el Wellcome Trust. La investigadora principal es Amy Hinterberger y somos yo y otra postdoc. El proyecto es sobre investigación biomédica y políticas de lo humano. Investigamos transformaciones recientes en cómo se define, se enfoca y se gobierna lo humano. Nos preguntamos qué y quién constituye lo humano en investigación biomédica. Os voy a explicar ahora muy en breve y muy brevemente sobre las 2 biotecnologías que estudiamos, que son en células madre, que son los mini órganos o organoides y las quimeras interespecies. Es un estudio empírico que trata de destilar las formas que se define y se redefine lo humano, tanto a nivel genético, molecular y del organismo. Y nos interesa no tanto definir qué es lo humano, sino cómo esta categoría política se articula y constituye a través de la práctica científica y las políticas públicas o el marco regulatorio y de gobernanza que les pertenece, y las diferencias y similaridades entre diferentes países que son el Reino Unido, Estados Unidos, España y Alemania. La primera biotecnología que tocamos son los organoides in vitro en medicina regenerativa, y se desarrollan estos mini órganos humanos llamados organoides que se crean en el laboratorio a través de células madre pluripotentes inducidas, es decir, no se derivan de células somáticas, no son embrionarias. Los organoides son estructuras, aquí podéis ver las imágenes a nivel molecular porque son muy pequeños, estructuras 3D donde las células se autoorganizan de tal manera que reproducen tanto la arquitectura como la función del órgano in vivo, es decir, dentro del cuerpo humano. Un mini riñón, por ejemplo, la calidad de las células es como las de un riñón humano y también desempeña parte de las funciones que haría un riñón humano.
La investigación en organoides ha crecido exponencialmente en los últimos años, ya que representa una alternativa más fiable y más ética que la experimentación con animales para la generación del conocimiento científico sobre desarrollo humano y enfermedades humanas con aplicaciones terapéuticas en medicina personalizada. Los organoides, y principalmente los organoides cerebrales, están planteando múltiples preguntas sobre qué constituye la adquisición de cualidades humanas fuera del cuerpo humano. Esas neuronas que se parecen a cómo serían las neuronas del cerebro y actúan como tales, tienen una actividad neurológica, pero la pregunta es pensamiento humano, son capaces de pensar, evidentemente en estos momentos y en este estadio no, pero son preguntas que ya se tienen que estar planteando. Y luego la otra biotecnología son las quimeras interespecies o la humanización de animales para generar órganos humanos en su interior. Se llaman quimeras porque, como podéis ver aquí la imagen, una quimera mitológica es una combinación de diferentes animales, de diferentes especies. Esto es ir más allá de los mini órganos, sino que es crear órganos que no sean modelos humanos para testear la enfermedad y diagnosticar, sino crear órganos humanos para el trasplante, serían derivados de las células somáticas del propio paciente, es decir, no habría rechazo inmunológico. En este caso, lo que estudiamos es cuando se utiliza el cerdo como bioreactor o el environment para generar esos órganos. Y la técnica consiste, aquí os he puesto un pequeño diagrama, en inyectar células madre humanas a un cerdo en estadio de desarrollo embrionario que previamente ha sido modificado genéticamente para no expresar el órgano en cuestión. Y las células madre llenan ese vacío y se genera ese órgano humano. Parece ciencia ficción, pero ya hay prueba con éxito que se hizo con esta interespecie entre ratón y rata, que son dos especies separadas por millones de evolución, aunque nos parezcan bastante similares a nosotros. Las preguntas que nos plantean las quimeras interespecie sobre las modificaciones en lo humano y las diferencias con lo no humano, porque en las políticas de regulación pública hay que separar siempre lo humano de lo animal. Hay diferentes organismos que lo regulan y que lo legislan, y las quimeras interespecies están desestabilizando estas separaciones categóricas, pero que a la vez las están también como ampliando. Pero esto lo podemos hablar más después. Luego las preguntas de la investigación, y es cuando lo relaciono con la Declaración de Budapest, porque la cláusula de la ciencia para la sociedad es que el conocimiento científico sea utilizado para lograr el bienestar de la humanidad. Y en el caso que estudiamos, estas innovaciones biotecnológicas que os he dicho, su aplicación es indudablemente para la mejora de la salud humana. Pero aquí no se termina la discusión, porque aquí viene la labor de las ciencias sociales en colaboración con las ciencias biomédicas. Hay que generar más preguntas que vayan más allá de si esos desarrollos científicos en particular son o no son éticos, son o no son aprobados por el público. La cuestión sobre la ética y el juicio ético es necesario, es una parte del debate, pero no termina ahí. Hay que continuar examinando y reflexionando sobre estos avances científicos en particular y cómo están transformando conceptos fundamentales, como en nuestro caso es las políticas de lo humano. Y luego la intervención de la investigación, promover el diálogo entre la ciencia y la sociedad. Esta es nuestra otra función. Y diría que la desarrollamos de una forma muy peculiar. Es decir, desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, lo que nos incumbe no es tanto tomar el pulso a la sociedad y las reacciones y actitudes en cuanto a innovaciones biomédicas, sino establecer puentes entre esferas que trabajan por separado. A través de nuestro conocimiento adquirido sobre la práctica y los procesos de la investigación científica en particular, podemos utilizar ese saber, esa mirada práctica, para ponerla en contacto con las políticas de salud pública que operan a diferentes niveles y a veces están
un poco demasiado desconectados de lo que está pasando en la práctica. Y nuestra especialización en el campo, nuestra especialización también es estimular la participación del público más allá de un enfoque instrumental. Es decir, poner esas innovaciones a conocer, pero no solo para elicitar si el público da la luz verde o no, hay que ir siempre más allá del si está bien o está mal, porque puede estar muy bien, pero siempre hay muchas preguntas que afrontar. Y lo voy a dejar aquí y si acaso después hablamos más extendidamente si hay preguntas. Muchas gracias, Sara. ¡Ay! Acabamos de conectar con Mauricio Suárez. ¡Qué alegría! Hola, Mauricio. Hola, sí, no sé si me oís. Sí, perfectamente. Siento los problemas técnicos que he tenido por aquí para poder conectarme con vosotros. Lo sentimos mucho, pero qué alegría que hayas podido conectarte, que hayamos conseguido establecer la conexión, digamos. Fantástico, Pues, me alegro mucho. Entras perfecto. De acuerdo, bueno, pues mi contribución, que versa sobre todo sobre la relación entre la ciencia y la sociedad, y en concreto entre la ciencia y la sociedad democrática. Yo soy catedrático en Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense. También soy un investigador asociado al Center for the Philosophy of Natural and Social Sciences en la London School of Economics, donde hice mi doctorado hace ya muchos años, y me dedico a cuestiones de metodología científica. Entonces, la relación entre la metodología científica y la Declaración de Budapest tiene que ver con los componentes esenciales de esa declaración con respecto a lo que es el papel de la ciencia en una sociedad democrática. En ese sentido, pues la declaración hace un apelo al papel del pensamiento crítico y de la metodología de evaluación de las distintas hipótesis de la ciencia y el papel que eso puede jugar en la sociedad en general. Y aquí lo que podría destacar desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que es algo que al menos la última ponencia que sí he llegado a ver ha enfatizado de una manera indirecta, es el rol que juega precisamente el tipo de metodologías típicas que se generan en la ciencia para aceptar y rechazar diversas hipótesis. Y desde tiempos inmemoriales los filósofos en general han apreciado que ese tipo de metodología puede ser muy útil también para lo que es la renovación y la sucesiva adopción de las distintas creencias a todos los niveles en una sociedad libre. En ese sentido, pues una de las metodologías científicas que más se aproximan al espíritu de la Declaración de Budapest es la que popularizó en su momento el científico y filósofo vienés, también nacionalizado británico, Karl Popper, del que creo que todos hemos oído hablar, famoso por algunos de sus libros como La lógica de la investigación científica, Conjeturas y refutaciones, o quizá su libro o texto más famoso que se titula La sociedad abierta. Entre otros, Popper fue el maestro, tuvo muchos discípulos, entre ellos fue el maestro de George Soros, que es ahora uno de los filántropos más pronunciados y más destacados en lo que es el desarrollo de las fundaciones para la sociedad abierta, que operan en muchos diversos países, sobre todo de la antigua Europa del Este, donde se genera y se da pie a un tipo de metodología que, como digo, pues tiene mucho que ver con la Declaración de Budapest, que es la metodología del racionalismo crítico, que se supone que es una metodología central en todas las ciencias empíricas, tanto ciencias sociales como ciencias naturales. En esa metodología se proponen una serie de hipótesis, se supone que la ciencia ejemplifica esta metodología de una forma muy clara, se proponen una serie de hipótesis que se contrastan tanto con las distintas formas de argumentación a partir de otras teorías ya aceptadas,
se busca la coherencia de esas hipótesis con teorías aceptadas y sobre todo se busca la contrastación empírica de estas hipótesis, la contrastación de las hipótesis con los datos empíricos, con los datos de las observaciones que generan los experimentos científicos. Esto permite, en lo que se conoce como el falsacionismo, una metodología para ir rechazando distintas hipótesis que no dan cuenta de los datos o que no tienen la suficiente coherencia con otras teorías previamente aceptadas. Y de esta manera, según la metodología de Karl Popper, se pueden ir planteando distintas hipótesis en un espacio o escenario de debate abierto, y esas hipótesis se van sometiendo sucesivamente a la crítica, tanto a la crítica racional en virtud de la coherencia con otras ideas que ya aceptamos, como sobre todo su crítica en torno a la contrastación empírica con los datos observacionales o los datos experimentales. Esto permite rechazar hipótesis falsas y de manera tentativa o provisional ir aceptando hipótesis que se considera que son provisional o tentativamente verdaderas. Pues bien, la idea de la sociedad abierta, que es un poco la idea que refleja la Declaración de Budapest en su punto 32, es la idea de una sociedad libre en la que todas las ideas se pueden discutir en libertad, pero todas ellas también se someten a la contrastación empírica y a la crítica racional típica del falsacionismo. Y en ese sentido, pues muchos filósofos de la ciencia, como Popper, por ejemplo, pensaban que la ciencia articula y describe el modelo de la racionalidad humana más sofisticado, y que ese modelo de racionalidad científica sería muy útil poderlo aplicar a todo tipo de cuestiones y debates sociales, incluidos, por ejemplo, los debates políticos y en el ámbito, en la esfera de la política, donde se van avanzando o planteando una serie de hipótesis acerca del funcionamiento de las instituciones. Esas hipótesis se ven contrastadas por la evidencia de si esas instituciones sirven o no para mejorar la existencia de los seres humanos, su bienestar y la solidaridad humana. Y mediante esta contrastación empírica y esta crítica racional, los sociólogos, los políticos y nuestros representantes políticos pueden llegar a consensos de la misma manera en la que los científicos lo hacen en su ámbito científico. En ese sentido, la ciencia promueve un modelo de deliberación racional pública que es positivo porque genera progreso científico. Este modelo pues, se ha discutido abundantemente en filosofía de la ciencia y también se ha discutido abundantemente en la esfera de la política y de la filosofía política, y tiene múltiples adeptos, y la Declaración de Budapest lo que hace en cierto modo es simplemente encumbrar este modelo para así promover sociedades libres donde podamos de manera libre, pero también de manera crítica, poder ir analizando las distintas propuestas a todos los niveles que atañen a las distintas instituciones de las que nos vamos dotando. Y de esta manera crear sociedades más libres, más participativas, más solidarias y que tienen en su centro una forma científica de evaluar la creencia y de permitirnos así avanzar en creencias más firmes, más asentadas y en general más beneficiosas para el progreso de la humanidad. Y eso es realmente lo que me gustaría decir. Creo que la Declaración de Budapest encumbra, y la historia de la Declaración demuestra que estas metodologías, como puede ser la metodología de la falsa fiabilidad, o falsacionismo, que es la metodología científica según Karl Popper, y que también es la que articula una sociedad abierta, el modelo de sociedad abierta, pues esta metodología está en el centro no solamente de los desarrollos científicos, sino también de los distintos desarrollos sociales. Ese sería el ideal de la Declaración de Budapest. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues, dado que llevamos ya un rato largo con presentaciones, como avanzamos al principio, vamos a hacer 5 minutos de pausa, pero no se vayan todavía. Como decían antiguamente en los programas de televisión, que vamos a pasar a la parte también interesantísima de la conversación, en la que abriremos, por supuesto, las preguntas al público y podremos hacer los cruces fascinantes en los que podemos cruzar ideas, preguntas y también retos de unas presentaciones a otras. Así que quedamos en 5 minutos, a las 5:35.
hora en Madrid. Perfecto, hasta ahora. Muchísimas gracias por todas las presentaciones. Quería saber si queríais iniciar con alguna reflexión, alguno de los miembros del panel, o alguien del público tiene alguna pregunta, y si no, la lanzo yo una. Bueno, pues voy a abrir yo el panel de debate. Creo que cruzando todas las ponencias hay una pregunta que flota por arriba o por debajo, pero que creo que es muy importante y que nos puede permitir hablar y pensar sobre la vigencia en estos momentos de la declaración tal y como se firmó en el 91, como nos ha explicado muy bien Alicia. Y tiene que ver con la primera frase, que es: todos vivimos en el mismo planeta y formamos parte de la biosfera. Entonces, con la vocación generalista e inclusiva que tenía la declaración, hoy está muy claro que la desigualdad no nos permite hablar en términos generales sobre la ciencia en general, sobre la sociedad en general, etc. Y esa misma frase también pone en tensión la interacción entre la naturaleza y la sociedad, pero ¿qué pasa cuando ese equilibrio se desequilibra y, sobre todo, desfavoreciendo a unas comunidades siempre muy particulares, como bien sabemos? Entonces, cada una de las presentaciones ha tocado las desigualdades, pero quería pensar o quería proponeros una reflexión sobre si no sería urgente en este momento pensar el conocimiento para quién, la contribución de la ciencia para el conocimiento, pero para quién consigue beneficiarse de ese conocimiento, y la sociedad para la paz, pero la paz ¿para quién? De nuevo, el desarrollo, pero el desarrollo, de nuevo, ¿para quién? Porque, por ejemplo, como Lourdes ha presentado, el desarrollo sostenible, muchas veces, si es el desarrollo sostenible del medio ambiente, tiene implicaciones negativas en determinadas sociedades. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese balance? Y lo mismo con la sociedad. ¿La sociedad para quién? Porque en la sociedad abierta que hablaba Mauricio, por ejemplo, claro, ¿quién está en esos procesos de deliberación pública? ¿Cómo conseguimos pensar o traer o reflexionar o aprender sobre esos saberes que no forman parte de la metodología científica, como explicaba Andrea? Entonces, lanzaros esa pregunta. Si creéis que hoy en día sería importante afinar o definir o situar todas estas grandes preguntas y pensar quién gana y quién pierde con estos... con estas ambiciones, digamos, que suenan maravillosas, pero que ya sabemos que pueden traer sus lados negativos, como muy bien contaba el profesor Nombela al principio del evento. ¿Alguien se anima a contestar? Bueno, yo, si me permites, un par de comentarios. En primer lugar, el balance de 20 años es que la ciencia ha seguido progresando de una manera desigual en los diferentes lugares. Es decir, yo tengo la sensación de que, por ejemplo, la inversión global pues no ha variado mucho en los diferentes lugares del mundo. Eso ciertamente supone que las desigualdades a través de la ciencia no se están corrigiendo. Supone que la ciencia sigue siendo una actividad, desde luego, objeto de cultivo por parte de quienes son capaces de hacerlo y de invertir recursos y talento en ello. Y quizá hay alguna preocupación más intensa por algunos de los problemas globales, como
las modificaciones en el medio ambiente, la alteración del medio ambiente, cosas así, pero tampoco se están traduciendo de momento en una actuación en la línea de que de verdad la ciencia contribuye a corregirlo. Si bien muchos investigadores tienen sus planteamientos centrados en ello. Esa es la cuestión, por eso necesitamos quizá un nuevo impulso para el mundo desde el punto de vista científico después de 20 años de la Declaración de Budapest. A mí, si me lo permitís, yo tengo una opinión un tanto controvertida, y es que creo que el científico medio se ha refugiado en lo que llamamos la Torre de Marfil y se ha dicho a él y a ella misma que es neutro, que no interviene en ciertas cosas y que la ciencia está por encima del bien y del mal. Y creo que hay mucho científico que no interviene en la sociedad y que no interviene en temas de política y que no interviene en temas de toma de decisiones. Creo que es algo que esto está cambiando, creo que está cambiando a nivel mundial. Además, que cada vez más los temas, como bien hemos destacado absolutamente todos en esta mesa, cada vez más todos estos temas están relacionados y se entremezclan y no son burbujas separadas la una de la otra con delimitaciones claras, pero sí que creo que hay una tendencia sobre todo en España, y que no veo en el país en el que yo estoy, Estados Unidos, o la veo menos, a que el científico se mantiene aislado de ciertos temas. Y creo que todos nosotros, como actores de la ciencia, de alguna u otra manera, sea haciendo investigación o sea tocando otras ramas de la ciencia, porque también quiero decir que la ciencia tiene muchas ramas y la investigación solo es una de ellas, y todas las ramas son importantes dentro del árbol de la ciencia. Y entonces creo que mucho científico tiene que dar el salto y salir de la zona de confort y mezclarse en todos estos temas. También es responsabilidad nuestra. Sí, la sociedad nos tiene que acoger con los brazos abiertos, pero también es responsabilidad de los científicos, que ¿no? Uno de los puntos de la Declaración de Budapest es la necesidad de la comunicación científica, ¿no? y comunicación científica de calidad. ¿Cuántas fake news hay hoy en día y teorías conspiranoicas sobre la pandemia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático, ahora probablemente Mauricio se acordará del nombre, pero hay un psicólogo o sociólogo, ahora no me acuerdo, que dice que el cambio climático es the great failure of science communication, ¿no? El gran fallo de la comunicación científica. Llevamos años diciendo que esto existe y la sociedad no ha calado el mensaje, ¿no? ¿Y por qué? Pues yo creo que una de las razones es porque los científicos tenemos que aprender a comunicar la ciencia de una manera que resuene, que se entienda y comunicarla allá donde sea necesario. Y también es necesario comunicarlo en las esferas políticas. El científico no es apolítico, no lo es. O sea, la ciencia no es neutra y creo que todo esto se recoge en la Declaración de Budapest y falta que muchos científicos lo asuman. Yo creo que el científico no es apolítico, es apartidista, que es otra cosa. ¿Puedo añadir algo? Claro. Esto es súper interesante. Los científicos realmente tenemos que aprender a comunicar mejor, pero yo creo que forma parte de la propia formación de los científicos. O sea, desde que estudiamos la carrera se nos tendría que informar de que hay que hacer eso. Hay que aprender cálculo, habrá que aprender muchas otras cosas, el que sea un científico físico, químico, matemático, lo que sea, pero la parte de la relación entre la ciencia y la sociedad debería estar desde los estudios universitarios. Bueno, para mí debería estar desde siempre, pero tiene que estar ahí. Y desde luego, ahora hay otra opción personal, Alicia, no todo el mundo quiere comunicar y no todo el mundo se siente cómodo. Entonces, yo creo que el tema es un poco la ética de la que veníamos hablando. O sea, yo esa frase de Einstein que he comentado, si lo sabemos, tenemos la obligación de actuar, creo que aplica a muchas de las cosas que hacemos en nuestra carrera profesional.
Pero me gustaría volver al comentario que decía el profesor Nombela. A mí me preocupa mucho, si miro la Declaración de Budapest, las diferencias que existen en el saber científico o en cómo se extiende el saber científico a la sociedad entre los países ricos y los países pobres. Y eso aparece en la Declaración de Budapest. Habla de que se tienen que hacer políticas interregionales para que eso se transmita. Hay que ayudar a esos países a que tengan universidades y lo desarrollen desde ellos. Y yo creo que ese sí que es un nuevo impulso que hay que hacer, porque si no, al final, los ricos serán más ricos, sabrán más y lo aplicarán para su propio beneficio, y los pobres seguirán sufriendo las consecuencias de ser pobres e ignorantes. O sea, cuantos menos ignorantes haya, más riqueza se generará, ¿no? Y me refiero a riqueza intelectual que se transmite en el equilibrio del que estamos hablando. Yo creo que ahí sí que haría falta hacer un impulso. Y quiero hacer una reflexión sobre cómo fue que se decidiera por unanimidad lo de la declaración, porque no había dinero por medio. O sea, aquí el problema es cuando el que firma se compromete a pagar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que intentar, que haya un compromiso real donde la ciencia se globalice porque unos ayudan a otros. Ya sé que puede parecer una utopía, pero si no lo decimos, no ocurrirá. Muchas gracias. Creo que Ana quería hacer una contribución. Estoy un poco de acuerdo con las dos. Sí que es cierto que como científicos, y siguiendo lo que ha comentado Lourdes de la frase de Einstein, si tienes el conocimiento, tienes el deber. Y por tanto nosotros, que sabemos más, que hemos tenido el privilegio de formarnos y de ser capaces de adquirir todo este conocimiento, tenemos el deber de transmitirlo. Y esto quiere decir que tenemos que ser capaces de bajar de nuestra torre de marfil y presentarlo de tal forma que sea entendible para la sociedad. Para esa sociedad, y no solo para la sociedad rica que está firmando estas políticas de cambio, de investigación y todo esto, sino de todas las sociedades. Porque, como he comentado antes, no es lo mismo crear una política de prevención o de tratamiento en Europa, donde el principal problema que tenemos ahora mismo, por ejemplo, es el COVID, que si te vienes a África, donde un virus que mata a un 20% de la población no son noticias. Cuando tienes gente que no tiene agua potable, no tiene electricidad y tienen virus que les están matando y que la mayoría de la población no llega a los 2 años de edad. Entonces, tienes que adaptar y tienes que favorecer que estas poblaciones se desarrollen más para que lleguen al mismo nivel en el que estamos en el primer mundo, y entonces ya puedes hablar de todas estas medidas que quieres traer y favorecer y todo eso. Y todo esto es un problema de que no hemos sido capaces, no solo los científicos, sino el primer mundo en general, de ayudar al tercer mundo a desarrollarse. Y ahora no podemos llegar y pretender que nos escuchen y que tengan nuestras políticas y todo eso cuando hemos estado explotándoles durante años y años. Porque no es justo por nuestra parte llegar y decirles ahora mismo tenéis que llegar y escucharnos en el cambio climático o en el COVID o en tal, cuando sus necesidades son las que eran nuestras hace 100 o 200 años. Entonces hay que ser un poquito más razonables y a su vez un poquito menos engreídos. O sea, bajar de la torre de marfil del primer mundo, la torre de marfil de la ciencia, ponernos al nivel al que es necesario para la sociedad actual e intentar que todas estas cosas cambien poco a poco. O sea, no es normal que ahora mismo tengamos problemas de, como ha dicho Alicia, conspiranoicos, que no se creen el uso de mascarillas o que no se creen que la Tierra es redonda, por ejemplo, cuando son cosas que se han demostrado, que hay ciencia para demostrarlo. Entonces, claramente algo está fallando a nivel de sociedad, a nivel de ciencia, a nivel de comunicación, y es la responsabilidad de todos hacer que todo esto no sea un problema. Quería, Andrea, yo creo que vas a poder contribuir a esta pregunta. Tenemos una pregunta y una reflexión del público. Os sugiero responder a la pregunta y cerramos con la reflexión, que tenemos muy poquito tiempo. Pregunta Rocío Gracia y Piña, del público. ¿No sería mejor hablar de investigación en lugar de ciencia? Tengo la sensación de que las ciencias sociales y humanas nos quedamos como la hermana fiestera, que es divertida pero que ayuda poco en casa. Y sin embargo la cultura es, como programa la Ley de Patrimonio Español, el camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Sí, bueno, si me permites, bueno, esa pregunta es súper relevante, yo creo, y era lo que quería contestar. Y aparte lo voy a enlazar con lo que Ana está sugiriendo de otras culturas, ¿no? Bueno, ¿quién se beneficia?
Bueno, primero esta pregunta, yo creo que deberíamos hablar de investigación, sí, porque yo también me siento como representante, ¿no?, de las ciencias sociales y humanas, que bueno, que estamos ahí como para comentar, pero también somos coproductores del conocimiento. Y eso es una parte muy fundamental, porque somos como el engranaje entre las ciencias y las políticas públicas, etcétera, con la biomedicina y el público. Entonces, bueno, después existe una especie de como escalafón de los saberes, ¿no? Bueno, hay muchos saberes que son que se categorizan como no científicos o tradicionales, que están ahí, pero es la categorización que se les da. Y por lo tanto, como os comentaba en mi investigación, pues esto tiene mucho que ver con quién se beneficia de la ciencia. Pues en el campo que estudié yo del microbioma humano, vemos que se basa la investigación en sí, utiliza como base, como baseline, ¿no?, el microbioma de poblaciones indígenas para restaurar microbiomas de países occidentalizados, o sea, microbiomas para garantizar que haya más microbios y por lo tanto menos susceptibilidad a infecciones y resistencia a antibióticos. Entonces eso es algo que se suele menospreciar o que se suele bueno, considerar como, obviamente es una consecuencia que no es deseada, pero que está ahí. Entonces, lo que pasa es que tenemos una falta muy grande de financiación. Entonces, eso es estructural, es una falta de financiación de las ciencias sociales que ahí está. Muchas gracias, Andrea. ¿Queréis hacer alguna última reflexión, comentario? Bueno, si me permitís, yo podría Claro. decir una cosa muy brevemente acerca de las desigualdades y del impacto de la Declaración de Budapest, y en concreto la parte que me toca a mí, la idea de el fomentar el pensamiento crítico y la sociedad abierta. Es cierto que ha tenido un impacto muy irregular y desigual, qué duda cabe. Curiosamente, precisamente Budapest, que es donde está la sede de Soros, es la fundación de la sociedad abierta, ha tenido relativamente éxito a la hora de implementar algunos de estos modelos como parte de un cambio social en los países de Europa del Este, donde realmente el modelo de la sociedad abierta inspirado en esta metodología científica ha tenido claramente impacto y ha abierto sociedades que eran muy cerradas y sociedades totalitarias, ¿no? Pero más allá de Europa, los éxitos son muy relativos y desiguales, por no decir que están algunos ejemplos que hace 20 años, cuando se formuló la Declaración de Budapest, no se habrían esperado, como es el éxito tecnológico y científico de China, que es todo lo contrario de una sociedad abierta. Y por lo tanto, lo más opuesto que uno puede pensar del modelo de metodología científica que inspiraba a Popper y que inspira a la fundación de la sociedad abierta, ¿no? Esto es muy paradójico, y de hecho el desarrollo científico de China es una de las grandes paradojas de los metodólogos científicos. Cómo se puede haber desarrollado tanto la disciplina científica en una sociedad que no parece precisamente incentivar el pensamiento crítico y la reflexión y la deliberación abierta. Entonces este es una de las grandes incógnitas. Si hay es verdad, un impacto muy desigual y convendría estudiar las condiciones de cada uno de los casos y, digamos, de contorno, las condiciones de contorno en cada uno de esos campos para entender por qué en algunos casos sí ha funcionado esta Declaración de Budapest y el modelo que lo inspira, y en otros casos pues no parece haber funcionado en absoluto, ¿no? O sea que hay mucho por reflexionar y estudiar acerca de su desigual aplicación. Muchísimas gracias. Pues voy a concluir con un resumen sobre una contribución de Ana Padilla, que dice que es posible que uno de los retos para abordar esta desigualdad es la utilitariedad que se espera de la ciencia para producir soluciones muy rápidas, que hacen que todo tenga que hacerse deprisa y corriendo, que además coinciden con los procesos rápidos de algunos contextos democráticos. Y si a lo mejor comenzar a hablar sobre sabiduría y no solo conocimiento, podría incluir esta reflexión temporal que pueda abarcar
mayores rangos de tiempo, otro tipo de saberes, etc. Muchísimas gracias, Ana. Y nada, con esto siento tener que correr, pero es necesario el canal. Pero nada, quería de nuevo agradecer muchísimo a todos los participantes por estar aquí, por vuestras generosísimas aportaciones que han sido fascinantes, hemos aprendido de todo. Además, a todo el público que ha estado ahí sin moverse, y quería agradecer en especial al profesor Nombela, que gracias a su trabajo podemos estar haciendo esta discusión en este momento. Y por último, terminar, agradecer a Marcos García Mouronte, Susana y la Sociedad de Científicos Retornados a España por colaborar en la organización de este evento. Así que nada, espero que podamos seguir en contacto y continuar estas reflexiones en un futuro próximo en algún sitio. Muchas gracias.